Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Recuerden que ustedes también pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebé para formular a las preguntas a nuestro invitado de hoy. Él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, Juan Miguel Mateus, también miembro de la Dirección Nacional de Primero Justicia. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Andrina, por la invitación. Es un placer tener una conversación sobre todo con criterios jurídicos y políticos de lo que está sucediendo en la actualidad. La sentencia número 260 del Tribunal Supremo de Justicia emanada de la Sala Electoral ha generado muchísima controversia en relación a los diputados de Amazonas, pero más aún ha causado polémica la juramentación, la incorporación de estos diputados a la Asamblea Nacional el pasado jueves. Ante todo este escenario, ha habido una ratificación por parte del Consejo Nacional Electoral de las características de que esto no se puede adjudicar aún a estos diputados. Y quisiera saber cuál es la posición, sobre todo cuando estamos en un compás regresivo a lo que va a suceder en horas de la tarde por parte del CNE, que va a hacer un pronunciamiento que tiene que ver con el referéndum revocatorio. En este cóctel, ¿por dónde comenzar? ¿Qué es lo que a usted le llama más la atención? Yo creo, Andrina, que tenemos que comenzar por el principio, el que es el problema. Y el problema es Nicolás Maduro. Sería un error, y así lo sabe el pueblo de Venezuela, pensar que el TCJ está actuando por su cuenta, que el Consejo Nacional Electoral está actuando por su cuenta, porque todos sabemos que el dueño, amo y señor del Tribunal Supremo de Justicia para colocarlo en contra del pueblo de Venezuela y del Consejo Nacional Electoral para colocarlo en contra del pueblo de Venezuela es Nicolás Maduro. Respecto de los diputados de Amazonas, creo que hay que decirlo muy claro. Se equivoca Pedro Carreño si él piensa que diciendo que vienen los ganchos a esos diputados del pueblo, nosotros vamos a cejar en nuestras luchas desde la Asamblea Nacional, porque el mayor custodio de los diputados de Amazonas y de todos los diputados de Venezuela es el propio pueblo que nos dio el mandato de cambio el 6 de diciembre. A Pedro Carreño basta decirle que tenemos inmunidad parlamentaria y a Nicolás Maduro basta decirle lo fundamental. El pueblo lo va a revocar y eso me lleva a hablar del anuncio del día de hoy. Tibisay Lucena tiene una semana en mora respecto de la fecha de la recaudación, la captación del 20% de las huellas del electorado. Exacto. Recordemos lo que va a suceder el día de hoy. Ya el rector Luis Emilio Rendón había anunciado que el informe se había presentado ante el directorio. Hoy hay directorio y básicamente lo que hoy se pudiera definir es si la MUD está calificada o no para la activación del proceso del referéndum revocatorio. Ha habido sentencias muy firmes. Por ejemplo, Jorge Rodríguez decía que se podía invalidar a la MUD en virtud de un conjunto de irregularidades que señalan en la recolección de ese 1% de las firmas, como por ejemplo firmas de personas difuntas. También la ministra Iris Varela ayer lo decía aquí al descubierto, que aparecían personas privadas de la libertad firmando y que no estaban según en algunas listas. ¿Hubo irregularidades? ¿Considera usted que la MUD puede ser inhabilitada? Hoy convoca el MINSI, el Ministerio de Comunicación e Información, en vez de hacerlo, Tibisay Lucena, una muestra de que no hay separación de poderes, convocan y el país no está esperando que se le diga que la MUD está legitimada para el 1%, porque el país ya obtuvo la planilla, ya obtuvo el 1% de las firmas y validamos el 1% de las firmas y tenemos un acta en el cual eso consta. Eso no es lo que está esperando el país hoy a las 4 de la tarde de Tibisay Lucena. Lo que espera el país es la fecha de esos 3 días en los cuales nosotros tenemos derecho a poner la huella para activar de manera definitiva y convocar de manera definitiva el referéndum revocatorio a Nicolás Maduro. Y quiero decirlo con mucha claridad. Hoy Tibisay Lucena es la carcelera de un pueblo. Es la carcelera que le hace las veces a un secuestrador que tiene al pueblo de Venezuela en las peores penurias. Tibisay Lucena tiene que explicarle a esa madre que vive en Miguel Peña y que no encuentra cómo darle de comer a sus hijos en el estado Carabobo, en Valencia, pues ¿por qué ella no abre el compás del referéndum revocatorio? Ella tiene que explicarle, Andrina, a esa abuela que vive en la Isabelica, también en Valencia, y que no encuentra el antihipertensivo, cómo es que ella se dedica, en vez de ser rectora del CNE, a ser protectora de Nicolás Maduro. Y Tibisay Lucena tiene que explicarle a la viuda de San José, del norte de Valencia, que le han asesinado a su esposo, el AMPA, vilmente, porque ella no quiere
que venga el referéndum revocatorio y que salgamos de este secuestro en el cual nos tiene Nicolás Maduro, de esta pesadilla. Diputado, yo le quiero hacer una consulta, pero más que en su condición de diputado, sino como abogado. Desde el punto de vista jurídico, algunas irregularidades en ese proceso de recolección del 1% de las firmas que ustedes aseguraron habían constatado y habían verificado, ¿anularía todo el proceso de validación del referéndum revocatorio? Y ahora la otra pregunta es, ¿los tiempos cuadran para que el referéndum revocatorio se lleve a cabo este año? El referéndum revocatorio es este año y los lapsos dan, Endrina. Toda la parafernalia que se ha montado en torno a Tibisay Lucena y a Jorge Rodríguez, a quien yo recomiendo que no lo escuchemos por nuestra salud mental, por nuestro deseo de cambio, tiene que ver con un fenómeno claro. Nicolás Maduro es un presidente débil, débil, débil. Si Nicolás Maduro fuese un presidente fuerte, con el apoyo popular, no tendría miedo a contarse y no tendría miedo de que el poder real, que es el pueblo de Venezuela, decida cuál va a ser su futuro. Tenga mucha tranquilidad. Usted, abuelita, que quiere revocar a Maduro, usted, trabajador, que quiere que le alcance el dinero, tenga mucha tranquilidad, porque los lapsos dan. Son 15 días que corren desde el 26 para que Tibisay diga dónde van las 41.000 máquinas, 3 días para poner la huella, 15 días para contar el 20% de las voluntades, 3 días para convocar el referéndum y hasta 90 días para realizar el referéndum este año. Escúchese con atención. No le preste ninguna atención a Jorge Rodríguez. Sepa, entienda, usted que quiere cambio, que en el peor de los casos el referéndum revocatorio es en 120 días y 30 días después vamos a elegir un presidente que deje en el pasado a Nicolás Maduro, que ha sido el presidente del hambre, el presidente de la falta de medicinas y el presidente de la violencia. En virtud de todo ese escenario que usted describe, que implicaría la activación del referéndum revocatorio, ¿cuál sería la estrategia política que tiene la oposición venezolana si el CNE, por ejemplo, dice que el referéndum revocatorio no es viable? ¿Cuál es la estrategia que tienen definida? Maduro se equivoca si piensa que va a contener al pueblo de Venezuela en su deseo de cambio. Nosotros en Primero Justicia hemos dicho que el principal héroe de este proceso revocatorio es el mismo pueblo de Venezuela y vaya todo nuestro reconocimiento desde Primero Justicia porque es un pueblo bravo que quiere dejar el hambre en el pasado. Pero esa pregunta es muy importante porque hemos superado todos los escollos, hemos superado todos los obstáculos. No querían legitimar a la MUD como partido promotor, lo logramos. No querían darnos la planilla, se encadenaron nuestros diputados, lo logramos. Recogimos 2.600.000 firmas en 2 días cuando teníamos 30 días. Hemos ido logrando todos los obstáculos y hoy estamos solo a un paso que es el 20%. Aquí nadie le ha regalado nada al pueblo. Nosotros vamos a seguir en la calle con la protesta constitucional porque la calle es la que hace que Tibisay Lucena se mueva, es la que hace que Nicolás Maduro se mueva y aquí no hay miedo. Como me decían en Puerto Cabello el día de ayer en un recorrido, nosotros tenemos más hambre que miedo, hay más miseria que miedo y por eso nos vamos a jugar el pellejo en la calle al amparo de la Constitución para que el referéndum sea este año y revoquemos el hambre y revoquemos a Maduro. Diputado, surgió también una declaración que convirtió en tendencia al gobernador Tarek El Aissami al afirmar que la MUD no quiere ni referéndum ni diálogo. ¿Existe algún cerco para el diálogo por parte de la oposición venezolana? A las pruebas me remito, Endrina. El líder espiritual del mundo, el Papa, su santidad, el Papa Francisco, ha dicho que él no estaba al corriente de ninguna invitación del gobierno para ser intermediaria en el diálogo. La Santa Sede no ha recibido ninguna invitación. En Primero Justicia hemos dicho que el diálogo siempre es algo bueno, que el diálogo es la palabra de la razón, la palabra libre, que tan necesaria es para que haya también libertad en los pueblos, pero nosotros hemos dicho también que no vamos a empeñar, no vamos a sacrificar, no vamos a comprometer en un diálogo de garabato, en un diálogo de mentira, la posibilidad del referéndum revocatorio, porque el referéndum revocatorio es el instrumento para que se acabe el hambre y se acabe la miseria en este país. Por algo usted señalaba en uno de sus artículos la necesidad de dignificación del discurso. Vamos a revisar las preguntas que está haciendo la audiencia. Vamos a ver qué se pregunta Jesús Argeivis. Él pregunta, ¿cuál sería el plan de la MUD si el CNE hoy declina la activación del referéndum revocatorio? Ya lo respondió. ¿Qué ha pasado? También pregunta Jesús Argeivis, con la aprobación de los estatiques para los pensionados. Lo que ha ocurrido es que a Nicolás Maduro solo le importan él y los privilegios de su camarilla.
Nosotros en la Asamblea Nacional aprobamos en primera discusión, en segunda discusión, ese bono de cestatique para nuestros abuelitos que lo han dado todo, porque nosotros en la Asamblea Nacional vinimos a resolver la crisis, pero el gobierno no se atrevió a declarar inconstitucional la ley, Endrina, sino que dijo que no era viable fiscalmente. Y nos dijo, digan de dónde va a salir el dinero para nuestros abuelitos. Y le dijimos, nuestros abuelitos merecen su bono y ese bono va a salir y lo propusimos, de los barriles de petróleo que le dejamos de vender a Petrocaribe y lo vendemos en el mercado libre al precio libre, o del 4% de los dólares de PDVSA. Respuesta del gobierno, no nos importan nuestros abuelitos. Por eso nosotros vamos a revocar a Maduro. También hay otra pregunta. Jaramillo 74 pregunta, ¿cuántas sentencias más va a anular el TCJ y qué está haciendo la Asamblea Nacional para evitar las anulaciones? Bueno, la Asamblea Nacional declaró la nulidad del acto de designación de esos magistrados, pero el fenómeno es el mismo. Creo que no tenemos que distraernos, no tenemos que cambiar oro por espejitos y entender el fenómeno que comentábamos tras cámara, de que el emperador, el rey, está desnudo. Nicolás Maduro es hoy un presidente débil. Cada sentencia del Tribunal Supremo de Justicia es una muestra de la debilidad de Maduro y de la fortaleza del pueblo de Carabobo, de la fortaleza del pueblo de Venezuela. Cuando nosotros revoquemos a Maduro este año, el TCJ se va a enderezar y el Consejo Nacional se va a enderezar. Ya para finalizar, para mañana, como todos los martes y jueves, está prevista la sesión en la Asamblea Nacional. Se ha dicho que la incorporación de los diputados de Amazonas convertiría a la Asamblea Nacional en ilegal. ¿Cuál pudiera ser la lectura de todas las sesiones, lo que se apruebe? ¿Estarían en el marco de la ley? En el marco de la ley y de la Constitución y de la legitimidad del pueblo de Venezuela. Porque no existe la posibilidad, Endrina, de declarar la nulidad de un acto de la Asamblea, incluso de declarar la nulidad de una sesión. Lo que no existe teóricamente ni en la práctica es la posibilidad de clausurar a una institución como está haciendo Ortega en Nicaragua. Eso no existe. Lo que existe es un pueblo que va a revocar a Maduro. Muchísimas gracias, Juan Miguel Mateus, diputado ante la Asamblea Nacional, representante de la Unidad.